trabajaron, pero ahí nace el deseo y las ganas de poder levantar estos temas e informar a los papás de qué se trataba. Conocí por intermedio de los directores de colegios que también se organizaron, conocí a dos personas más que también eran presidentes del Centro de Padres de su colegio y su región, Antofagasta y Villa Alemana, y formamos una confederación de padres, la CONFEPA, que hasta el día de hoy existe, y dimos tremendas batallas por todo el tema de la inclusión. Y ahí nosotros creamos una chapita porque el ministro Izaguirre se hizo muy famoso por decir que nuestros niños del sector subvencionado había que bajarlos de los patines para subir a los niños de la educación pública. Entonces ahí nosotros creamos una chapita acá en Temuco con un sostenedor, Ricardo Barría, que es yo digo mi hermano porque nos queremos mucho, un hombre joven, y ideamos una chapita que decía: Nico, con mis hijos no te metas. Y ahí nosotros andábamos con esa chapita, porque era el ministro de Educación de ese entonces. Parece que los ministros nos persiguen, Carolina. Entonces, él ¿no es cierto?, era una persona que defendía abiertamente el quitarle el derecho a los papás y todo este sistema aleatorio que hoy teníamos. Entonces, la CONFEPA logra algunos casos, se instala esta ley, se promulga esta ley. ¿Y qué hacemos ahora? Ahí nos dimos cuenta que esto venía feo, que venía la ley de identidad de género y que venía todo, y dijimos: pucha, existe en otros lugares el con mi hijo no te metas, pero no es lo nuestro. Nosotros queremos darle un marco más grande al con mis hijos no te metas, que sea ligado a la educación, porque como yo venía ya de la parte de educación, sabía que en el interior de las escuelas se iba a meter todo lo que era la ideología de género, y con todo lo que habíamos estudiado y hablado, se nos venía. Y ahí levantamos el Con mis hijos no te metas, que Chile, por eso siempre decimos Con mis hijos no te metas, Chile tiene diferentes colores, al latinoamericano y todo, pero le dimos el corte nosotros a educación. Así que nace de por ahí el Con mis hijos no te metas aquí en Chile, y lo levantamos ya hace 6 años con la ley de identidad de género. Y aborto también estuve trabajando, pero no desde el Con mis hijos. Así es que así nace, y hoy día somos un gran movimiento que lo agradecemos con harta gente, y esperamos seguirlo siendo un canal de denuncia y seguimiento a proyectos de ley, haciendo trabajo en el Congreso. Así que pega hay y mucha. Sí, me imagino. O sea, sin duda, cada una de su área hay bastante. Y además esto no es algo que uno dice ya lo hago en una parte y se modifica hacia el resto, sino que cada entidad, ¿cierto? Cada colegio es una entidad separada en el aspecto del alcance. Y es por eso la información debe subir desde las bases hacia arriba respecto a lo que está pasando en los colegios. Y es la idea del programa, que las personas se conozcan lo que ocurre y cómo pueden actuar. Hoy día enfocamos ciertos programas en algunas temáticas bien específicas y vamos a partir, ¿cierto? Definiendo otra vez una palabra que se usa mucho y que para algunos tiene un sentido, para otros otro, pero siempre digo, cuando enseñamos, tenemos que establecer una base del lenguaje, ¿cierto? Para que todos entendamos lo mismo, si no, vamos a tener problemas de comunicación. Así que, hermana Carolina, le hago la pregunta sobre la palabra trans, que usted ya la ha explicado varias veces, pero sería bueno partir por esa definición. ¿Y de dónde sale esa definición técnicamente? Lo que pasa, Pastor Luis, es que han tratado, ¿cierto?, para normalizar conductas que no son normales, de realizar o de formar palabras distintas, porque vemos que, ¿cierto?, existe homosexual es cualquier persona, ¿cierto?, que tenga, que crea, ¿cierto?, o que decida tener una relación con una persona de su mismo sexo. Ahí estarían todos involucrados. Pero eso no les sirve, porque como hay que distorsionar esto y abrirlo tanto, se empiezan a crear distintos términos como lesbianas, como gay, ¿cierto? Empiezan a crear. Y el trans es definitivamente la persona que no se siente identificada con su sexo biológico y finalmente hace un cambio y quiere cambiarse el nombre, quiere cambiarse la forma de vestir, cómo expresa, ¿cierto?, lo que ellos hablan. Estoy hablando de como la terminología que ellos usan. Pero hay
un tema muy complejo en esto. Cuando ellos dicen trans, ellos hacen creer que la gente nace en un cuerpo equivocado. Incluso en la terminología que usa el ministro o el Ministerio de Educación, que hay una foto que yo siempre pongo, no sé si la tiene por ahí, la foto de la diapositiva, en donde dice que es una designación al nacer, como que las personas le designan un sexo al nacer. Eso es absolutamente falso, las personas no nos designan, nosotros nacemos hombres o nacemos mujeres. Entonces ellos inventan este término trans, ¿cierto?, para hacer creer que la persona tiene un cuerpo equivocado y que nosotros tenemos que entenderlos, y así ellos van a poder ir al registro civil, cambiarse su sexo de acuerdo a lo que aparece en el registro, y ojalá mientras antes mejor. Y eso puede provocar daños tremendos, porque obviamente un niño que no entienda bien, ¿cierto?, se mira al espejo y no se siente identificado con el sexo biológico, no es definitivamente un trans, es un niño que tiene un trastorno que se llama disforia de género, y es algo estudiado por la psiquiatría durante años, pero ellos tienen que ocupar términos que no estén dentro de la ciencia o la biología para poder llevar la ideología adelante. Sí, perfecto. Efectivamente, eso es algo que tenemos que entender, porque la verdad que cuando no se maneja la información ni se tiene claridad, es muy manipulable las personas y especialmente los apoderados. Eso está ocurriendo no solamente en este aspecto, sino también cuando hablamos de leyes y circulares. Voy a saltar varias cosas, pero ¿por qué? La medida, perdón, lo que ocurre es que en los colegios los profesores o los directores académicos dicen, no, esta circular es ley. Entonces, ahí ustedes, no sé, entre las tres me pueden responder qué diferencia hay entre una ley, obviamente yo sabemos que una ley hay que aplicarla, pero una circular tiene un peso de ley, y cuáles de ellas podríamos estar escuchando, viendo, o por ahí algunas cosas desde la práctica que ustedes han visto está llegando a sus oídos. Claro, efectivamente, la gente se confunde entre ley y circular. La ley tiene que haber un proyecto primero que los diputados presenten, o un proyecto desde el Ejecutivo, ¿cierto?, que tenga que ser votado, aprobado, que pase por todos los trámites constitucionales para recién convertirse en ley. Tiene que incluso ser publicado en el Diario Oficial. La circular no tiene ese peso, pero como usted dijo, lamentablemente hoy día están manipulando el lenguaje. La circular simplemente es un instructivo de llevar alguna norma general a la aplicación de algún tema, del que sea. Y eso los colegios, como los padres, no saben, y los colegios manipulan también el lenguaje y dicen, no, es una circular de educación. Y lamentablemente no tiene un peso de ley. O sea, el colegio podría oponerse. Hermana Ingrid, usted aquí pueden intervenir, no se preocupe. Ustedes son lo que pasa aquí es que en este gobierno, y hay que decirlo con todas sus letras, nunca antes se habían visto tantas circulares, ni tantos decretos, ni orientaciones. ¿Por qué? Porque resulta que el proyecto de ley ESI fue rechazado en el año 2020. Y lo explicamos en Puerto Montt y en las charlas que damos. Fue rechazado, no obtuvieron el quórum. Después trataron de introducir nuevamente la educación sexual integral en la ley Garantías de los Derechos de la Niñez, que suena maravillosamente lindo. Pero el Tribunal Constitucional les dijo, ya, los niños tienen derecho a una educación sexual, pero hasta ahí nomás, nada de integral, porque la palabra integral es la peligrosa aquí. La palabra integral es la que involucra al género, a las disidencias sexuales, sin tener nada en contra de las disidencias sexuales, que hagan con su vida lo que quieran, pero lo nuestro es la protección de los niños. Lo nuestro es cuidarlos y resguardarlos de la ideología de género. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que un ministro de Educación, activista de la comunidad LGTBI, un gobierno, ¿no es cierto?, que anunció como Política Nacional de Educación Sexual la ESI, como no ven agua para la piscina, como la ESI no la han podido legislar en el proyecto de nueva constitución que se rechazó en septiembre, venía la ESI sin los padres. Entonces, por rango constitucional querían consagrarla. Entonces, como se ha visto que por ninguna parte han podido introducir la ESI, ¿qué es lo que pasa? Entonces empecemos a mandar circulares, empecemos a mandar
orientaciones, empecemos a hacer la jornada de educación no sexista, entonces, y llenan a los colegios de circulares, pero ojo, todo eso, pastor, a diferencia de una ley, las leyes se hacen para que se cumplan. Las circulares y orientaciones no son lo mismo que una ley, son solo, incluso pueden ser transitorias dependiendo del ministerio y el gobierno, y son orientaciones, como su nombre dice, se orienta a los directivos de un colegio que puedan hacer esto, y no son obligatorias. Todas estas son voluntarias, así que esa es la tremenda diferencia que hay entre una ley, ¿no es cierto?, que tiene que ser dictaminada, como dijo la Carolina, por el Congreso, introducida o por moción o por mensaje, ser aprobada, promulgada y todo para que sea ley, pero una circular no es igual a la ley. Una cosa que es importante lo que dice Carolina e Ingrid, Luis, porque muchos padres, como naturalmente no manejan temas de leyes, piensan que prácticamente la ESI es ley. Y es increíble la revelación que ustedes dan. Es solamente una circular. Entonces están en todos sus derechos a exigir la cobertura de sus hijos. Yo tengo una pregunta en eso. Ingrid, tú decías que tengo una duda. ¿Cómo has visto porque tú empezaste trabajando con muchos padres y conoces la temática muy bien dentro del colegio y has trabajado con muchos padres y apoderados? ¿Cómo ha sido transitar en estos años para que los padres puedan concientizar este tema? ¿Cómo has visto tú eso en estos últimos años? ¿Qué ha pasado con los padres? Costado. Te voy a decir que cuando se ingresó el proyecto de ley final lucro al copago y la selección, y cuando se dijo que nosotros, quienes éramos padres de los colegios subvencionados, apoderados, lo llevábamos a nuestros hijos, y lo dijo Izaguirre, de ahí la chapita, con mis hijos no te metas, Nico, porque él decía que nosotros llevábamos a nuestros hijos a los colegios subvencionados. Mira la aberración, porque queríamos que nuestros hijos se mimetizaran con los niños de ojos azules, una estupidez del porte un buque, y que nosotros íbamos demasiado acelerados y la educación pública quedaba muy atrás, o sea, que nuestros hijos iban a empatir. Una estupidez del porte un buque, porque el colegio particular subvencionado, yo tuve a mis hijos en un colegio subvencionado en un sector muy vulnerable de Temuco, un colegio chiquitito donde mis hijos eran conocidos por su nombre, de mucha vulnerabilidad, un 80% de niños vulnerables, pero un colegio que era familia, y hoy día es eso lo que pasa con ellos. Entonces, los papás despertaron al decirle, ¿sabe qué? Este colegio ya no va a ser más un colegio subvencionado, no lo va a administrar más un sostenedor con su director y todo, sino que va a tener que regirse solo por una lista de supermercados y lo que le diga el Estado. Hoy día los colegios subvencionados son también públicos porque pasaron a ser fundaciones o corporaciones y reciben la subvención del Estado al igual que un municipal. El 90% no cobra. Entonces, el transitar de esos apoderados con lo que hoy día está pasando ha sido tremendamente angustioso y difícil. Y tengo que ser sincera en esto, porque hay muchos papás, y no sé si me lo van a preguntar en algún minuto en el programa, o me voy a adelantar a lo que digo, Díganlo. Pero hay papás que se han olvidado del cumplir el deber. Entonces, por no estar involucrados en la educación de sus hijos y pensando que sus hijos están a excelente resguardo en los colegios, hoy día hemos dejado espacios abiertos y se está adoctrinando a los niños en la escuela. Entonces, nos ha costado, de verdad, hacer entender a los papás lo que está pasando. Nosotros con Carolina lo hemos dicho, ha habido como un despertar este último tiempo, por lo mismo que usted, pastor, nos decía. Han llegado tantas circulares, tantas orientaciones, hay un afán de hipersexualizar a los niños que por ahí el papá está despertando. Así que es como, para mí es como volver atrás al año 2013, 2012, 2014, 150.000 papás marchamos por la Alameda por la ley de inclusión. Entonces, siento que hoy día estamos ganando espacios porque estamos, y estos programas yo felicito, porque estos programas nos dan la posibilidad de contar y anunciar lo que está sucediendo. Entonces, contestando la pregunta, es eso, que ha costado, pero sí sentimos que hoy día están despertando.
Sí, eso es muy interesante. Mire, un pequeño paréntesis, comentarles que estamos saliendo también en la región de Biobío por BP Televisión, por el canal Chile Evangélico, que son igual medios asociados que están hoy día uniéndose también a Nada es Imposible TV y junto a No Te Detengas TV. Así que estamos por varias plataformas compartiendo este programa sobre la verdadera educación que están recibiendo los niños en nuestro país. Volviendo a la temática, quiero ahí si me ayuda Cristian con la presentación, porque hay una circular que, si bien en algún momento fue furor en el sentido de que le salían los diarios, la televisión, sobre una circular referente a los baños, la 30381. Pregunta, ¿eso está vigente, no está vigente? ¿Qué han sabido? ¿Qué ha ocurrido con ese tema? Sí, lamentablemente sigue vigente. Quería acotar algo más con respecto a lo que estábamos hablando recién. Tenemos nosotros todavía la posibilidad de patalear en los colegios, porque mientras sean solo circulares, nadie nos puede obligar. Si nosotros nos oponemos y no llevamos al niño el día de la charla, no va a pasar nada. Si presentamos la carta al colegio y el colegio la toma, ¿cierto?, y respeta nuestro derecho preferente a educar a nuestros hijos, el niño puede salir de la charla. El problema grave es si se dicta una ley. ¿Por qué? Porque las leyes tienen penas, no tan solo económicas, si usted no las cumple, también penas de cárcel. Por lo tanto, es ahí el problema. Por eso que nosotros hoy día tenemos que despertar a todo el pueblo chileno, porque mientras no tengamos una ley que ampare estas circulares, podemos todavía salvaguardar a nuestros hijos. Y Dios permita que nunca se vaya a aprobar una ley de educación sexual integral como la quieren aprobar, porque realmente sería una catástrofe total en nuestro país, como está pasando en otros países. Y por otro lado, el tema de la circular de los baños, que es una circular bastante compleja a mi modo de ver las cosas. Creo que los niños hoy día más pequeños están siendo atacados de una forma terrible. Los niños en esta circular se les sacan los paneles de división a los baños. Los animalitos hacen todo junto, ellos no tienen problema, pero ¿qué hacemos nosotros con nuestros niños pequeños? Siempre les decimos que no te vean, que no te toquen, estas son tus partes íntimas. Es una parte que nosotros reforzamos muchísimo con nuestros hijos, pero lamentablemente esta circular lo que hace es permitir que los sostenedores o los directores o las personas que estén a cargo se les ocurra tomar la circular y ponerla en ejercicio, y simplemente les sacan los paneles a los baños pequeños, y eso no corresponde. Eso es un atentado a la seguridad de los pequeños, es un atentado a su intimidad. Los psicólogos, los psiquiatras dicen que eso no corresponde. Y lo que pasó ahí en el colegio, no sé si podrán poner la imagen, en el colegio de La Pintana, le habían sacado justamente estos paneles a los niños. Sí, se le habían sacado los paneles a los pequeños, y unas mamás me llamaron, me mandaron unos mensajes, me mandaron un audio incluso de una pequeñita diciendo que ella no quería ir más al colegio porque le veían su popín y no quería por ningún motivo. Ahí la mamá se enteró, habló con los otros apoderados, desesperados, me dijeron, ¿qué hacemos? Yo les dije, mira, junten algunos papás del curso, y ellos valientemente, y de verdad que yo me saqué el sombrero, porque yo llegué al colegio y había 40 papás en la puerta. O sea, fue un grupo súper numeroso que enfrentó a la directora, y la directora nos atendió en la calle. Por lo tanto, grabamos todo lo que allí pasó, yo hablándole desde lo legal, ¿cierto? Desde que esto no era una obligatoriedad para ella, que era una decisión que ella había tomado y que ella podía revertirla, y que la gente necesitaba que sus hijos estuvieran resguardados, que cómo era posible. Y bueno, se dio una conversación ahí, no en muy buenos tonos, porque ella estaba muy enojada, porque los padres habían ido a ponerle en aprieto. Bueno, finalmente, a la semana, cuando vio que se había difundido la información a través de las redes sociales, mandó una circular a los WhatsApp y dijo, volvemos a poner los paneles, y ahí se ven las fotos, cómo quedaron los paneles, porque reestructuró nuevamente el baño completo, y los niños quedaron resguardados para poder ir al baño sin que nadie los vea y sin que ningún adulto tampoco se esconda, porque cuando un baño está muy cerrado es peligroso para los niños pequeños. Pero a ese nivel que los dejaron era perfecto. Entonces los papás estaban pero felices, y yo decía que de verdad los admiraba porque habían logrado sacar a casi todo el curso a esa reunión. Así que eso yo creo que es necesario que los papás entiendan. Todas las cosas que son circular, podemos oponernos y podemos levantar la voz y lograr cambios. Y Dios permita que nunca tengamos una ley que nos obligue a todas estas cosas. Yo recuerdo, Ingrid, que nosotros fuimos a una reunión
hace tiempo para que tú más o menos nos cuentes qué pasó ahí. Estábamos nosotros peleando para que sacaran este párrafo de las circulares, de las aplicaciones en los baños de los niños. ¿Qué pasó con eso? Ahí yo creo que ahí tienes más información tú. No, mira, lo que pasa es que nosotros fuimos a la Superintendencia de Educación y ahí nos reunimos con las personas encargadas y sugerimos nosotros, porque estaban readecuando la circular de la educación parvularia, pero ellos lo que al final dictaminaron es que los niños tienen que tener sus divisiones, digamos, pero que se vean los pies y sean chicos, como aparece en la foto que muestra Carolina ahí, pero que se vean también los pies para ver que los zapatitos, las zapatillas sean pequeñas y no haya un zapato de alguien grande. Entonces, yo considero que fue una ganada para nosotros, porque gracias a lo que se propuso ahí, también se logró cambiar el instructivo en el sentido de que se guarda la privacidad del niño, pero a la vez se guarda la seguridad del niño. Entonces, a diferencia de la foto que está ahí, que es chiquitito, ¿no es cierto?, el panel, pero este es como que queda en el centro, le tapa como la parte de la cintura a los niños, pero se ven sus pies. Así que eso considero yo que gracias al trabajo que se hizo, o sea, de alguna manera, aunque sean pequeñas batallas, son batallas ganadas. Nunca hay que dejar de dar las batallas, porque algunas perdemos, pero yo creo que hemos ganado varias. Y en eso, esta es una de esas. Como sacar libros, como que retiren libros de circulación, y esto de los baños es resguardar la intimidad y la protección de los niños de cualquier cosa que pueda pasar adentro de un baño. Sí, eso es bien relevante. Vamos a entrar a otro tema que igual es importante y va a ser un poco hablar sobre la literatura que está en los colegios, que estuvo o que está. Eso vamos a verlo inmediatamente. Pero antes, Liana, tú que trabajas directamente con niños, tu labor como prevencionista en el área de abuso infantil, ¿cómo ves la absorción de la instrucción o la enseñanza en ellos? Es decir, ¿qué tan esponja? La respuesta yo no la sé, pero ¿qué tan esponja son los niños cuando reciben, ¿cierto?, una información, y específicamente esta que es tan delicada a la sexualidad? Sí, es súper importante porque justo por mientras hablaba Carolina, nosotros llevamos varios años realizando talleres de prevención de abuso sexual infantil. Y es tremendamente preocupante porque un niño se está desarrollando en todos los aspectos de su vida. Y un niño es muy vulnerable cuando tú le adelantas las etapas que no tienes por qué adelantárselas. Entonces, cuando haces prevención, tú les enseñas al niño que tiene que él tener su propia intimidad en la medida que va creciendo, respetando su inocencia, no adelantándole las etapas, pero sí resguardándolos y enseñándoles que tiene que tener una protección desde la vida cotidiana en el hogar hasta cuando no está en su hogar, en el colegio, por ejemplo. De que nadie entre contigo al baño, que tienes que, apenas el niño aprende a cerrar el pestillo dentro del baño, ojalá lo pueda hacer, que nadie te puede ver tus partes íntimas. Entonces, todas esas cosas que uno le ha enseñado o que le está enseñando a los niños en la prevención y en la promoción, porque la promoción está antes, esto lo echa por tierra. No, ¿cómo haces prevención cuando le estás diciendo al niño que se puedan tocar, que ellos puedan ir explorando sus cuerpos, que se puedan hacer masajes? ¿Cómo tú puedes hacer? Porque le corres el umbral, o sea, los límites de protección que ellos necesitan como personas individuales y con lo que los padres les están enseñando en sus casas, porque los padres, obviamente que cada día es su preocupación del resguardo de sus niños, porque los van a entregar a un lugar, ya sea en colegio o en otro lugar, siempre ellos, los padres, están preocupados de sus niños, de que ojalá nunca tengan que vivir una experiencia traumática como es el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil, científicamente está comprobado que es el abuso que más daña a una persona en todos los aspectos de su vida, porque trata con su propio cuerpo.
y son traumas tremendamente que son muy difíciles de superar. Sabemos que en el Señor los podemos superar. Hemos tenido personas que se han rehabilitado de este flagelo, pero han pasado años, han tenido sus matrimonios casi quebrados. Muchos de los matrimonios han sido quebrados, rotos, producto del abuso sexual. Un niño que es abusado sexualmente. Por eso me llama mucho la atención de Talcahuano que cuando le bajaban el nivel de importancia de lo que le ocurrió a los niños en Talcahuano, un niño que es abusado sexualmente, como lo que ocurrió en Talcahuano, nunca más es el mismo niño. Su vida cambia de un día para otro. Así de grave es el abuso sexual. Eso te podría decir, Luis. Ahí podemos ver, Eliana, lo que pasa con estas intervenciones. Sí, siga nomás, María Carolina. Lo que pasa con estas intervenciones, porque lo que sale de la boca, ¿cierto?, desde el gobierno es que hay que enseñar sexualidad a los niños para que no los abusen. Y aquí vemos la realidad de lo que tú dices, la experiencia que tú tienes. Mientras más los niños tengan conocimiento o vayan a tener alguna experiencia relacionada a la sexualidad, los marca de por vida porque no están preparados, ni física ni psicológicamente. Entonces esa es nuestra preocupación, cómo están hipersexualizando a los niños mientras más pequeños. Creo que eso es gravísimo, y por ahí vi una de las fotos de la Fundación Integra, si las pudiese poner el director por ahí. La Fundación Integra, yo les quiero leer a quienes están en la casa cómo dice la circular que ellos sacaron para dar respuesta a una circular de gobierno, que es la 812, que es una circular relativamente nueva, ¿cierto?, que está como reforzando el tema de la identidad de género. Y esta circular lo que dice es un comunicado de Integra, dice: la Fundación Integra siempre ha reconocido las diferencias de género como un valor, como una fuente de reconocimiento mutuo y como una oportunidad para que las prácticas educativas sean un espacio de reconocimiento y potenciación sin discriminación ni sesgo de género. Eso dice la Fundación Integra, y dice que ahora ellos van a acompañar a los padres en la transición de sus hijos. Me van a perdonar, pero la Fundación Integra tiene niños desde los 6 meses a más o menos hasta los 4 años. ¿Qué transición? ¿Cómo se les puede ocurrir decir una brutalidad como esa a niños que todavía no saben bien de nada, no saben ni bien hablar aún, y ya quieren acompañarlos en la transición de su género? O sea, me parece brutal. Y tú, Eliana, de la experiencia que tienes de los niños que han sido abusados, cómo marca su vida, cómo se les destruye su vida, áreas tan delicadas, ¿cierto?, que se necesita mayor conocimiento, se necesita incluso mayor conocimiento del entorno en el que viven. Pero hoy día el enfoque es la hipersexualización, y cuando tú hablas, de aquí un término tan claro como lo dice la Fundación Integra, de la transición, eso es homosexualización de los niños. Así es. Bueno, quiero recordar que pueden dejar sus preguntas en el chat. Si tienen dudas, inquietudes, por favor, háganlas. Estamos, este espacio es efectivamente para eso, para que igual podemos responder lo que tengan ahí como dudas. Y no tengan temor. Sí, dígame nomás. Lo puedo interrumpir para complementar un poco lo que decía la Carolina. El tema de la Fundación Integra es quizás no meterse tanto con los niños directamente, pero con las mamás de Integra. Hoy día, mire, tengo una sobrina que es parvularia y está en Integra. No voy a dar el nombre por si alguien lo escucha, porque es una cosa íntima lo que les voy a contar. Me decía esta chica, el otro día estuve con ella en la casa y me decía: tía, estoy tan impresionada de cómo este tema se está metiendo en la educación, y como los niños de Integra son niños tan pequeños, le están lavando el cerebro a las mamás. Porque en las fundaciones como Integra, la Junji, las mamás que llevan a esos niños a esos lugares son mamás jóvenes que estudian, que están empezando su vida laboral. No son mamás maduras como nosotros, por ejemplo, ya que hemos criado. Son chiquillas jóvenes. Entonces son chiquillas que las están manejando y trabajando. Entonces les están enseñando hasta cómo guiar a sus hijos para transcribir. Por eso es que Integra necesitaba sacar esa circular. Entonces es impresionante cómo ellos han trabajado
y esto no lo están haciendo hoy día. Ellos venían trabajando desde hace un par de años y llegaron a ser gobierno, y llegaron a ser autoridad y tienen todo a su mano, todo el poder a su mano para meterse y permear todos los controles, todos los canales en este tema tan delicado como es la ideología de género. Eso quería aportarle. Bien, hay una pregunta acá que dice, si quiero orientar a mi hijo sobre el tema, ¿tendría como madre alguna consecuencia legal contra mí? No tendría por qué tener una consecuencia orientarlo para no transcribirles usted, para defenderlo. Uh-huh. No tendría por qué tener consecuencia legal hasta acá, porque la Constitución, mire, a pesar de que la ley, vuelvo a lo mismo, la ley garantía de los derechos de la niñez, una ley perversa, es mala. Logramos nosotros resguardar algunas cosas, pero esa ley está teniendo servicios locales de la niñez en todas las ciudades de Chile, en todas las ciudades, y hay casos que van a llegar a judicializarse, pero hoy, de ahí la importancia de resguardar en el proceso de constitución, ojalá, ¿no es cierto?, que quede el derecho preferente de los padres. Por eso nosotros también estamos promoviendo una iniciativa, porque los bordes que quedaron no está el derecho preferente de los padres. No sabemos si se va a aprobar, si se va a rechazar, si se va a consagrar esta o van a querer hacer otra constitución. No sabemos. Sea cual sea, tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando y siempre dejar resguardado el derecho preferente de los padres, porque eso hoy día es nuestra escudo, es nuestra salvaguarda. Si nosotros no tenemos una constitución que resguarde y constitucional, por rango constitucional, quede consagrado nuestro derecho, estamos perdidos. Estamos perdidos de verdad. Así que no tendría por qué ser perseguida. Perfecto. De ahí la importancia, perdón, pastor, de ahí la importancia es que mientras no sea ley la educación sexual integral, tenemos todavía que resguardo. Por eso es que tenemos que informar, prepararnos para la gran batalla que se viene, porque que se viene. Van a introducir el proyecto de ley, lo van a introducir. Y de ahí el trabajo que tenemos que hacer con los parlamentarios, región por región, distrito por distrito. Perfecto. En honor al tiempo, que se nos va siempre rápido, tenemos un tema respecto a la literatura. Creo que ahí también vamos a tener bastante que hablar ahora, y a ver si ahí nuestro director nos puede colocar, ¿sí? El video del famoso cuaderno Colón que se comentó, ¿cierto? Y de ahí vamos a tocar algunos libros que para saber si están vigentes, no están vigentes, qué sucedió con ellos, dónde están, ¿cierto? ¿Qué está pasando con eso? Hola, soy Maritza desde Puerto Montt. Soy madre de un pequeño de sexto año básico. En el día de ayer le llegó, digamos, la bolsa de útiles escolares que viene desde Junaed. Dentro de esa bolsa de útiles escolares vinieron estos 3 cuadernos. Y en los 3 cuadernos está esta información. Cómo avanzar hacia comunidades no sexistas. En los 3 cuadernos. Si esto no es una imposición, realmente no sé qué pueda hacer. Bueno, comentar que no estoy de acuerdo con esto. Y bueno, decirle al ministro que cuando quiera enviar este tipo de información, que tenga la gentileza o la amabilidad de consultarnos a nosotros los padres, si es que estamos de acuerdo. Y bueno, en segundo lugar, como yo no estoy de acuerdo con esta imposición, no estoy de acuerdo con este adoctrinamiento, procedo a retirar esta mugre de información, porque es lo que es algo que no tiene por qué enterarse un niño pequeño. No estoy de acuerdo con esto y espero ser la voz de muchos otros papás que tampoco concuerdan con esto. Eso, muchas gracias. Bien, ahí está para introducir, ¿cierto?, la conversación respecto a estos materiales que han estado siendo introducidos directamente en los materiales, ¿cierto?, de estudio de la educación técnicamente básica, ya los más pequeños. Ese cuaderno
ya se sacó, se eliminó, sigue estando. ¿Qué saben ustedes de eso? No sé, Carolina, Ingrid. El cuaderno ya fue repartido, con la salvedad que tanto Carolina como yo, lo que pasó ahí, hicimos el llamado a que le sacaran las hojas, centros de padres se reunieron con los directivos de colegio y entregaron el cuaderno porque se agradece un cuaderno, porque es necesario el kit escolar, pero se reunieron y antes de entregar esos kits arrancaron las hojas. De ahí la importancia de que un centro de padres se involucre en la educación y que tomemos esos espacios. Si no hay un centro de padres que se preocupe por esto pasa piola y los niños tienen los cuadernos. Así que el cuaderno está, algunos con esta información, pero confiamos en que la gran mayoría ya no la tenga porque las mamás han arrancado las hojas. Sí, yo quisiera también ahí ahondar un poquito, porque a mí es verdad, a mí me entregan esto y yo miro un cuaderno común y corriente. Yo creo que aquí hay dolo, aquí hay maldad, aquí lo hicieron con su qué. Porque este es un cuaderno común y corriente y cualquier mamá le viene de perilla un kit, ¿cierto? Desde el ministerio para los niños en el colegio con blog, con témperas, con lápices, con todo cerrado, sellado. Por lo tanto, vulneraron a los colegios, vulneraron a los profesores y vulneraron a los padres, porque estos kits se los entregaron directamente a los niños. Si estas denuncias no se hubiesen levantado, la gente no se hubiese enterado por ningún lado. Y cuando uno ve el material, uno dice, oye, esto es exclusivo para JUNAEV, Ministerio de Educación, 3.000 millones de pesos, material exclusivo con ideología de género, 100% ideología de género. Entonces, es tan brutal la intervención que aquí podemos evidenciar cuál es el foco del ministro. A él no le importa absolutamente nada más que entregar y meter la ideología de género a los colegios como de lugar. Recordemos que lamentablemente, ¿cierto?, la JUNAEV entregó a todos los colegios en Chile, a todos los colegios del Estado, por supuesto. No hubo excepción en los cursos, no es que ellos discriminaran entre los niños que recibían el almuerzo de la JUNAEV y los niños que no la recibían. Fue entregado a todos por igual. ¿Por qué? Porque ellos querían trabajar, por supuesto, con este cuaderno en clase y se les aguó la fiesta. No pudieron porque la gente comenzó a sacar las hojas. De hecho, por ahí vi a un diputado que dijo que era hacer un daño tan grande haber sacado esa hoja. Mira, qué daño tan grande se les hizo, claro, porque se gastaron una cantidad de millones de pesos en este material y la gente, gracias a Dios, lo rechazó y la gente lo sacó de las hojas. Por lo tanto, no pudieron seguir adoctrinando a nuestros hijos. Hoy siguen metiendo material, siguen metiendo circulares, porque ese es el foco hoy día. Por lo tanto, mientras más despiertos estén los padres para denunciar este tipo de cosas, más freno le vamos a poner a esta ideología y ojalá Dios permita que la acusación constitucional logre sacar a este ministro y el que venga se frene un poco y se dé cuenta que los ciudadanos no quieren este material. Si es tan claro, es tan obvio, los padres a lo largo de todo Chile comenzaron a tirar videos en las redes sociales. Nadie quiere esta intervención en los niños. Entonces, es una forma tan obsesiva de este gobierno que hasta el presidente de la República en varias entrevistas ha sacado a colación este tema. Ellos dale con el tema de la identidad sexual, ¿cierto?, de la educación sexual integral, y que nosotros como padres no nos interesa para nada. Así es. Hay otros libros que la presentación de Ingrid, ¿cierto? Vimos así bien rapidito el fin de semana, pero hoy día lo vamos a colocar para ver si esos libros, para que se conozcan, ¿cierto?, claramente, y para ver si están vigentes o no están vigentes, de qué tratan, porque siempre ese tipo de información, igual que este cuaderno, se pasa desapercibida. Hay un libro que dice Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Para niñas rebeldes. Está vigente, pastor, ese libro. Está en las librerías. ¿Y ese libro, para qué edad es y en qué contexto? Es para 8 años. Es un libro de cuarto básico, más o menos. Cuarto, incluso tercero básico. Ese libro no lo promueve el Mineduc en ningún gobierno, pero sí está para que lo usen en algunos colegios. Lo piden y lo piden de lectura complementaria, pero es importante que los papás se enteren de ese tipo de libros. De ahí lo que nosotros siempre decimos igual en nuestras presentaciones,
el involucrarse, el cumplir el deber, es hojear el libro, no quedarse con la tapa del libro. Introduzca, métase, ojéelo, vea las temáticas, si están de acuerdo a la edad de su hijo. Eso es lo que hoy día nos está preocupando también. No debemos quedarnos de brazos cruzados, entregarle la plata al niño más grande que compre el libro que va a tener la prueba, o yo ir a la librería y comprarle el libro a mi hijo. Lo que tengo que hacer es mirar el libro, si el cumplimiento no está tan solo en comprarlo, es en verlo, porque hoy día, lo que acabamos de decir, nos quieren permear por todos lados. La ideología es un cáncer que quiere carcomer la infancia desde la literatura, desde los celulares, desde la televisión, desde un simple cuaderno que viene en ayuda para el niño prioritario, pero que al final se repartió para todos. No hay plata para los PC de los niños, pero sí para a todo color. Entonces, las literaturas, este libro también está vigente. Carolina, te doy un anuncio en vivo. En Tocopilla, en un colegio, está Detective en el museo, en la biblioteca CRA. Sí, también me contaron, pero la mamá yo la dejé bien instruida ahí que tiene que ir a pedir que lo eliminen porque eso no es parte del currículum escolar, eso se eliminó el año 2018. Tienen que pedir que lo eliminen, sí. Dicen que en el norte está en varios colegios. Así que eso, pastor. Qué importante lo que dices, Ingrid, perdona que me meta. No, sí, por supuesto. Porque hay tanta necesidad en los colegios. Hay tanta necesidad que yo sé que el cuaderno fue transversal, pero hay colegios que están necesitando desde la calefacción. Son niños a veces muy vulnerados en algunos colegios. En los colegios rurales, en los colegios de las islas, son muchas otras las necesidades muchísimo más importantes. El transporte para los niños, son muchas otras las necesidades que hay en un colegio. Imagínense imprimir y gastar esa cantidad de dinero para introducir una ideología, da mucha pena. Pero además, mira, Eliana, lo que pasa. Ese cuaderno, lo dijimos en la charla, costó millones y millones y millones de pesos. Las brechas en educación quedaron al descubierto con los resultados del CIMSE. ¿Por qué pasó eso? Porque nuestros hijos de la educación particular subvencionada y pública versus los hijos de la educación particular pagada, al momento de la pandemia, ¿qué pasó? El de la educación particular pagada tenían notebook, tenían celular, y si no lo tenían, el papá se mete la mano al bolsillo y le compra para que el niño estuviera conectado. ¿Qué nos pasó con la educación particular subvencionada? Los niños no tenían, se hicieron campaña en todos los colegios para chip, los teléfonos de los papás o comprarle un teléfono básico, y te gastan esa plata en ese cuaderno con el tema de la alfabetización sexual, y hoy día tenemos niños que no tienen ni una tablet, aunque sea chica, que no son tan costosas, pero con plata SEP se podrían ocupar. Mira, o sea, el programa es corto, pero yo tengo estadísticas grandes sobre cuánta plata sobra de la SEP, que la SEP es una subvención especial preferencial, y porque están acotados en lo que lo tienen que gastar, sobra. ¿Te das cuenta? Habiendo tanta necesidad. Entonces, esa es la rabia que da, que las prioridades hoy día están en los pies, no están en la cabeza. Lo que tú dices es verdad. Sí, bueno, hay otros libros más ahí. No sé si ustedes ustedes deben haberlo leído, yo no tengo acceso a la información, para ver qué es lo que dicen. Usted estaba hablando recién de ese, Conociendo mi cuerpo y mis emociones. Si nos cuenta un poquito de qué trata ese libro. Ese es un libro que en realidad es para niños de 12 años. Y yo estoy de acuerdo que sea para un niño de 12 años en el sentido de que le enseña, por ejemplo, en algunos puntos no, pero le enseña a conocer su cuerpo, las diferencias entre un niño y una niña, ¿cierto? Lo que es la pubertad, el aparato reproductor masculino, femenino. Meten, ¿no es cierto?, el tema de la ideología de género porque habla de las disidencias sexuales, habla de qué es lo que es una relación sexual, y yo creo que un niño a los 12 años debe saber lo que es una relación sexual, porque hoy día no podemos tapar el sol con un dedo. Hoy día los niños inician su vida sexual a los 12 años, las estadísticas sí lo dicen, y no es mentira, pero también lo hacen porque hoy día se está introduciendo la S sin ser ley. Entonces, este libro fue solicitado. ¿Por qué es grave?
porque este libro fue solicitado en un jardín infantil para niños de 3 años. 3 años. Entonces, a un niño de 3 años entenderá lo que es un coito, una relación sexual, el masturbarse, diversidad sexual, para nada. Entonces, hoy día, esta gente está adelantando los tiempos con literatura como esta. Ese es el problema. La Carolina denunció detective en el museo para niñas de tercero básico, creo que era Carolina. Entonces, imagínense, adelantando los tiempos, además que un libro tremendamente obsceno el detective en el museo. Entonces, ese es el tema con la literatura. Por eso es que la importancia de no quedarnos con tan solo comprar los materiales cuando nos dicen en el colegio, va en la lista, sino que ojearlo, mirarlo. Eso es lo importante. Okay. Y otro libro más, si podemos poner la foto ahí. ¿Cómo domesticar a los papás? Ese libro está vigente. Ese libro está muy vigente, es muy peligroso. Gracias a Dios hemos denunciado este libro en varias oportunidades y los papás, el sábado, antes de irme para Puerto Montt, a las 9:30 de la mañana me habla una mamá de Ovalle y me dice: señora Ingrid, yo le he visto a usted que ha hablado de este libro, se lo pidieron recién a mi hijo como lectura complementaria en 7º año básico. Y es un libro que habla de cómo los niños pueden vulnerar a sus padres, cómo las trampas, cómo pueden convencer a sus padres, cómo pueden distorsionar la realidad para ellos, ¿no es cierto? No tan solo con disidencias sexuales, sino que drogarse, hacer cosas que son indebidas. ¿Me entiendes tú? Entonces, si sé cómo domesticar, porque hablan en un lenguaje, me di vuelta a mi viejo. A mi vieja ya me la convencí, me la tengo dada vuelta. En ese lenguaje habla ese libro. Eso es lo peligroso de ese libro, porque enseña a la juventud a vulnerar a sus padres, a evadir, ¿no es cierto?, la autoridad de los padres que hoy día está tan cuestionada. Ya, perfecto. Bueno, en esa línea, ¿cierto?, de los mensajes de los padres hacia los hijos, su hermana Carolina hizo un alcance o explicó algo sobre los factores de riesgo. Para Cristian es la diapo 8, que dice factores de riesgo. Ahí hay unos textos, ¿cierto?, unas preguntas, y que nos pueda recordar un poco de qué factores de riesgo estamos hablando en cuanto a lo que dice si no me equivoco, eso está dentro del contexto de un manual de convivencia escolar. Exactamente. Así es. El manual de convivencia escolar de orientaciones para las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno. Este manual fue el primero que salió después de la circular que era la 0768, donde hablaba de los niños en el tema de la diversidad sexual. Después fue cambiada por la 812 del 2021, que fortalecía el tema de las garantías del derecho a la identidad de género de niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar. Esa es la 812, la actual, y este manual nace en 2017, un manual que ahora el ministro hace poco lo vi en una entrevista y dijo que lo habían dejado un poco de lado porque habían introducido unas nuevas. O sea, hoy día fue tan cuestionado este manual, ¿cierto? Porque aquí, recordemos, se hizo estas operaciones, habían 7 ejercicios donde los niños, uno de esos ejercicios donde los niños se ponían en un círculo y se tocaban unos con otros, hacían masaje, tenían que decir lo que sentían. Otro de los ejercicios hablaba directamente de la deconstrucción de la familia original, otro decía deconstrucción del concepto hombre y mujer. O sea, el atentado era pero tremendo. Entonces, como fue muy cuestionado y ya lo habíamos evidenciado, lo dejaron de lado y sacaron otro. Pero en estos factores de riesgo que están dentro de este manual, yo les quiero leer textual. ¿Por qué textual? Porque a veces uno puede, o la gente puede creer que uno le pone como demasiado, que está exagerando, pero cuando uno lee, como nosotros con Ingrid, que nos dedicamos a la investigación de estos temas para después poder sacarlos a la luz, de verdad que esto es sorprendente. Y se los voy a leer. En los factores de riesgo vamos a ver 2 ejemplos, porque son varios, pero los que a mí más me dejaron, pero de verdad, pero impactada. Uno de ellos dice: se criminaliza e impide el acceso a información relacionada con los derechos humanos, sexuales y reproductivos. ¿Por qué es un factor de riesgo? Dice, porque hay ejemplos de frases que nosotros le decimos a nuestros hijos, como por ejemplo, dicen ellos,
Esas son cosas de grande, cuando crezcas las conversaremos. Eso es lo lógico. Cuando un niño estamos viendo, ¿cierto?, que se está adelantando a su edad, uno le pone el freno y le dice, a ver, esas son cosas de grande, ahora no las vamos a hablar cuando es más grandecito. Eso es normal que nosotros lo hagamos y eso es sano, pero ¿por qué para ellos es una conducta o un factor de riesgo? Porque dicen, estos comentarios niegan la sexualidad adolescente y o infantil, haciendo al mismo tiempo de esta un tema tabú del cual los niños, niñas y estudiantes no deben hablar. Aquí podemos ver el enfoque en la sexualidad de los niños y lo dicen abiertamente. Si esto es brutal, ¿cómo un niño va a tener sexo si los niños no tienen sexo? Por lo tanto, vemos que para ellos es factor de riesgo que nosotros no los dejemos avanzar como ellos quisieran. Vamos a otro ejemplo. Dice, se hace referencia explícita a que niños, niñas y estudiantes desarrollen proyectos de vida heterosexuales, casarse con una persona del sexo opuesto, tener hijos e hijas, trabajar en el caso de los niños y cuidar de la casa en el caso de las niñas, etc. ¿Por qué para ellos esto es un factor de riesgo? Porque dan un ejemplo, dicen, cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, ¿cierto? O tenemos pensamientos hacia nuestros hijos y que los evidenciamos a través del lenguaje. Ejemplo, dice, cuando grande se casará con un hombre que la cuide y le haga cariño siempre. Yo quiero eso para mis hijas. Y también creo que todos los que están a través de la pantalla y ustedes quieren lo mismo para sus hijas y también para los niños, que los niños se casen con mujeres que los cuiden, que los quieran, que les hagan cariño siempre. Pero para ellos esta frase es un factor de riesgo. Miren lo brutal. Y dicen, estos comentarios sostienen la construcción de un solo modelo de proyecto de vida, incluso con características machistas, hegemónicas. En el caso de las personas LGTBI y muchas otras personas heterosexuales, los proyectos de vida son diversos, no existiendo patrones impuestos y predeterminados. O sea, nosotros le imponemos a nuestros hijos que ellos tienen que casarse con una persona del sexo opuesto. Nosotros somos personas retrógradas, ¿cierto? Somos personas que estamos influyendo en la mente de nuestros hijos para mal. O sea, esto es realmente el mundo al revés. Estas son cosas que son sanas, que son las correctas, como los padres tenemos que enfocar el futuro de nuestros hijos, pero como ellos quieren la deconstrucción del concepto hombre y mujer, por lo tanto la hipersexualización y la homosexualización, ojalá a menor edad, entonces ellos hacen estos manuales y los comienzan a difundir en la educación y bueno, gracias a Dios, ¿cierto? Que habemos personas que estamos trabajando para evidenciar esto y la lucha ha sido grande y ellos están comenzando a retroceder, porque si este manual hoy día lo dejan a un lado y ponen otro, están tratando de buscar nuevas técnicas, pero le salimos de nuevo al camino y vamos a estar siempre encima y eso es lo que tenemos que lograr, que todos los papás estén pendientes de lo que sucede en los colegios con sus hijos, porque es la única forma de frenar la ideología de género, no tenemos otra. Claro, efectivamente, el involucramiento es importante para poder tener claridad de lo que está pasando y cómo se debe actuar. Una de las preguntas que siempre hacemos, y efectivamente en la presentación de Ingrid, ¿cierto? Está ya casi en la parte final, que tiene que ver con qué hacer, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? Esta pregunta ya la hicimos antes, pero hubieron muy buenas respuestas de ella que colocó y que la verdad que a veces parecen muy sencillas, pero la verdad que no se toman en cuenta o se pasan por alto. ¿Qué hacemos los padres, cierto, en este contexto? ¿Qué hacemos para poder levantarnos y frenar en lo posible este tipo de acciones que se están dando hoy día con los niños? Pastor, yo creo que eso tiene una base y es una base constitucional. O sea, el artículo 19, numeral 10, dice en la Constitución que el derecho y deber es preferente de los padres y que el Estado debe ser el garante, debe garantizar el ejercicio de este derecho. Entonces aquí, yo ¿por qué traigo siempre a colación esto? Porque en general las personas, los seres humanos, somos muy buenos para solicitar mi derecho, el derecho, pero nos olvidamos que también tenemos deberes, o sea, el derecho, por ejemplo, a poder, ¿no es cierto?, expresarnos, pero
no puedo expresarme con groserías, por ejemplo, tengo que cumplir ciertos parámetros y ciertos deberes. ¿Qué nos pasa con el derecho preferente de los padres y el deber? Que hemos flaqueado en el deber y lamentablemente ahí hay que tirar orejas. Y les llama mucho la atención cuando yo estoy en la charla y les pregunto que quiero ver las manos de cuántos han sido presidentes de curso, presidentes de centros de padres e incluso presidentes de una junta de vecinos. Y uno se lleva sorpresas que son un poco tristes. De una, digamos, audiencia en la sala que tengamos 100 personas, 8, 10 levantan la mano. Entonces ahí uno dice, ¿y las demás personas por qué no? ¿Porque no me quiero meter? ¿Porque yo voy a la iglesia? ¿Porque soy evangélico? ¿Porque leo la Biblia? ¿Porque mi parte mía es otra, es predicar el evangelio? Y discúlpenme lo que voy a decir, me hago cargo de lo que digo, pero está bien. Yo puedo predicar el evangelio, yo puedo estar en la iglesia, pero debo cumplir con doble cabalidad mi rol de mamá, mi rol de papá, el rol de padre, porque es un rol que el Señor nos ha encomendado. Entonces, si yo no me involucro en la educación de mis hijos, si no tomo espacio, yo le llamo espacios de privilegio, el ser presidente de curso, el ser presidente de un centro general de padres y apoderados, es un privilegio, porque ahí podemos resguardar a cabalidad lo que pueda suceder en el interior de una comunidad educativa. Las comunidades educativas, como su nombre lo dice, son comunidades. Entonces ahí convergen alumnos, profesores, directivos, asistentes de la educación. Cuán importante es también tener, no sé si la palabra es vigilado, pero tener en comunión al asistente de la educación, que a veces decimos, el asistente de la educación lo único que hace es barrer la sala, limpiar los baños. Ojo, el asistente de la educación muchas veces es el consejero de nuestros hijos para bien y para mal. Los recreo. Entonces, es importante esto. Existe el consejo escolar donde se deciden muchas actividades dentro del establecimiento. ¿Cuánto tiempo dedicamos diario para preguntarle a nuestros hijos, ¿cómo te fue en el colegio hoy? ¿Qué materia te pasaron? ¿Te hicieron algún taller especial? ¿Fue alguien a dictarte una charla? ¿Qué literatura te pidieron? Y esa literatura, como dije anteriormente, veámosla, vigilémosla, miremos mochilas. Si encontramos al niño con alguna guía especial, incluso con algo que no es de él, incluso con una goma, con una regla cuando son chicos. Son cosas tan básicas, pero que tenemos que ir fomentando en nuestros niños la responsabilidad en todo sentido y la comunicación. Y lo otro, pastor, es que no esperemos que otro le diga las verdades y le hable de sexualidad a nuestros hijos, siendo nosotros los primeros responsables de hablarle. Desde la mirada, mejor aún, si somos creyentes, desde la mirada valórica, desde la mirada de la fe. Y miren, el tema de la ESI, el tema de la hipersexualización en los niños, perdón, de la vulneración de su infancia, del confundir sus mentes, es un tema tan relevante que va a marcar sus vidas. Eliana hablaba del abuso, ¿no es cierto?, sexual. Y para mí, la hipersexualización de los niños, confundirles sus mentes, es un abuso infantil. Eso es abusar de su inocencia. Dejen los niños ser niños. Si todo tiene su tiempo y su etapa. Pero para que eso ocurra, debemos involucrarnos, de verdad, tomar esos espacios, ser presidente de curso, ir a las reuniones de apoderados. ¿Saben ustedes que estuve en Chillán? Tampoco voy a nombrar al pastor. 2 pastores se acercaron y me dijeron, hermana Ingrid, me jodió. De verdad me jodió, me tocó. Porque yo no voy a reuniones de apoderados. No me gustan las reuniones de apoderados. Pero ahora voy a ir, porque usted dice que hay que involucrarse, hay que ir a las reuniones de apoderados. Así que eso es, pastor, involucrarse al mil por mil, cumplir con el deber, revisar esto, el celular, muchas mamás, muchos papás, para mirar las noticias, leer un libro, no sé, toma, entretiénete. Eso también es un deber nuestro, porque lo que dijimos, la ideología de género está permeando la mente de nuestros niños
desde todos los ámbitos. Es como si tuviéramos, cuando jugábamos a las polquitas, porque yo siendo mujer igual jugué a las bolitas, a las polquitas, ¿cierto? Y ese círculo ahí había que meterle las polquitas hacia... Lo mismo nos pasa con los niños. Todo está haciendo para que se permee y la ideología de género se meta como un cáncer en sus vidas. Así que el compromiso es nuestro, pastor. Así es, sin duda. Elena. Sí, me encanta escuchar a la Ingrid con tanta pasión y tanta claridad. Sí, pues nosotros quizá ¿cómo lo puedo decir? En el área sexual estamos atrasados, porque no abordamos ciertas temáticas que la sexualidad la regaló nuestro Dios. Y es tan importante como cualquier otra parte del cuerpo. Sí, pues. Y que muchas veces se genitaliza solamente, y no necesariamente, no es genitalidad, es un estilo de vida saludable. Y eso es lo que los padres deben compartir con sus hijos para que nadie de afuera venga a enseñarle su propia visión de la vida. No les roben la visión que los padres están formando a sus hijos. Un niño, cuando ha tenido la información adecuada, y no necesariamente hablarle directamente de genitalidad, sino que teniendo un estilo de vida saludable, el niño no va a buscar por fuera porque sabe que las respuestas están en casa. Dentro de eso, del estilo de vida saludable, algo tan simple como que la mentira no existe en la casa. Porque inmediatamente se va a saber cuando algo ocurrió afuera que no es normal. Porque si el niño no sabe que en la casa no se dice mentiras, cuando llegue a la casa va a saber, mamá sabe que me pasó esto. Y los padres le van a poder creer porque en la casa no hay una dinámica de mentira. También es súper importante lo que dice la Ingrid, que puedan entrevistar siendo cercanos a los hijos, sin un sermón, sino que simplemente cómo estuvo tu día. Porque hoy en día se sabe que muchos docentes están ideologizados y están pervirtiendo la mente de los niños, les están adelantando las etapas, sin ni siquiera teniendo un compromiso con ellos. Simplemente le entregan la información y ahí quedó el niño. O sea, ellos no se van a hacer cargo del daño que le puedan generar. No se van a hacer cargo. ¿Quiénes son? Son los padres los que se tienen que hacer cargo de eso. Entonces, eso podría argumentar. Perfecto. Hoy día hablamos sobre lo que está ocurriendo en los colegios. El título de este programa es la verdadera educación infantil en colegios, la educación sexual, ¿cierto?, que están recibiendo los niños. Y esto, sin duda, es un gran problema. Se dice que nosotros, ¿cierto?, somos retrógrados por la forma de actuar y de pensar. Y creo que ahí tenemos mucho igual que decir, porque, como hemos dicho en varios programas, muchas veces nosotros teniendo autoridad para hablar, teniendo una verdad, respetando a los demás, nos quedamos callados, ¿ya? Porque somos demasiado buenos, dijo, entonces no, que nosotros ahí piola. Como dice Ingrid, tiene que ir al choque, no a golpear, pero sí a ponerse en el lugar que corresponde y la autoridad que todos tenemos para hablar estas cosas. Creo que eso es importante, que los papás lo entiendan, lo lleven a la práctica. Y bueno, aquí no solamente hay papás, hay tíos, hay abuelos, ¿cierto? Hay sobrinos. Que por favor, ¿cierto? Despiértete. No es algo que está lejano, ¿cierto? Que está ocurriendo no sé, en Europa, ¿cierto? En Estados Unidos. No, es una realidad que está ocurriendo en Chile. Y Chile se ha transformado en un experimento social para todas estas temáticas que están viniendo desde afuera. Eso, bueno, eso no lo dijimos, pero esto no es algo propio del chileno, sino que es algo que se ha introducido desde afuera. ¿O estoy equivocado, Carolina? Así es. Bueno, de hecho, la ONU ahora ya no puede ocultarlo más y ha sacado los principios del 8 de marzo, que la gente puede buscar por internet, a través de algunas organizaciones en las cuales es brutal la intervención en el principio número 16, para que la gente lo busque por ahí. Habla que las políticas hoy día
son demasiado restrictivas con respecto a la sexualidad de los niños, que hay demasiada restricción, por lo tanto hay que empezar a liberar esas restricciones, o sea, cambiar las leyes para que los niños tengan libertad de tener sexualidad con quien se les dé la gana. O sea, me parece brutal. Incluso en la carátula de estos principios aparece un joven más o menos como de pelo largo, como típico lolo de 14, 16 que se dejan crecer el pelo, y el dibujo aparece como un lazo, y uno cuando lo mira bien, no es un lazo, es un alambre de púa que lo aprisiona. O sea, realmente es brutal, como que nosotros los padres no estamos permitiendo que nuestros hijos tengan una libertad como les corresponde. Eso no es cierto. Nosotros nos vamos a seguir oponiendo, la sexualidad es para los adultos y tiene ciertas reglas, ciertas normas, y siempre está ligada a la afectividad. Lo que lamentablemente estas políticas hoy día quieren intervenir justamente es disociar el área de la sexualidad con el de la afectividad, para que haya un total destape, ¿cierto? Y que no haya responsabilidades para tener familia y destruir, obviamente, lo que Dios ha creado. Y un principio importantísimo, pastor, y a todos los que nos escuchan, nosotros como cristianos evangélicos nos regimos por la Biblia. Y la Biblia, la palabra de Dios, dice que Dios le da la responsabilidad a los padres sobre sus hijos. El Proverbio 22, número 6, dice, versículo 6, dice que instruye al niño su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo escuchamos 1000 veces en las predicaciones, muchas veces lo hemos leído, pero ¿lo aplicamos? ¿Entendemos qué es lo que significa instruir al niño en el camino? O sea, es hoy día el tiempo que nosotros despertemos a esto, porque si no los instruimos nosotros, como nos ordena el Señor, lo está instruyendo el enemigo, porque él también conoce este principio y sabe que si deja una semilla de maldad, los interviene en algún momento va a cosechar esa semilla. Por lo tanto, no podemos dar lugar a que el enemigo ingrese a la mente de nuestros hijos, y por supuesto, no tan solo los hijos de los cristianos evangélicos nos preocupan, sino que muchos niños hoy día que nacen en familias vulnerables, que a nadie le importan, muchos niños que hoy están en el Sename, donde ya hay un programa especializado con ideología de género para los niños del Sename. Así que es importante que la gente que nos escucha en este momento entienda de que tiene que participar en las elecciones, poner a gente con principios y valores en el Parlamento, en los municipios, en todos los lugares, porque en algún momento, si nosotros logramos tener una mayoría, podemos dar vuelta a toda esta situación que estamos viviendo. Si esto viene a raíz de los gobiernos que permiten la incorporación de este material, pero si nosotros tuviésemos un presidente que no lo permitiera, tuviésemos en las municipalidades un alcalde, tuviésemos concejales, tuviésemos parlamentarios que derogaran las leyes que hoy día lamentablemente ya tenemos, lo podemos hacer, pero para eso necesitamos un compromiso general de todo el pueblo de Dios para poder hacer frente, no tan solo desde la iglesia, porque la iglesia tiene su fin aquí en la tierra y todos participamos de ella, pero también somos humanos y vivimos en este proceso, ¿cierto?, que estamos hoy día como seres humanos en esta tierra que el Señor nos ha mandado, y tenemos que defender, sobre todo para nosotros lo más importante, que son nuestros hijos, porque son el futuro de nuestro país. Así es, los niños son el futuro, que en algunos casos ya, ¿cierto?, hemos visto hoy día los adolescentes en qué condiciones están, producto de la misma ausencia muchas veces de la supervisión, ya no control, sino la supervisión de los padres hacia ellos, donde, bueno, cierto, vemos que hay una gran proliferación de lo que es en la seguridad, cómo hoy día se está viviendo este problema, y si en los dichos, cierto, de lo que hoy día nosotros comentamos, ya se nota un cierto rasgo de cambios. Sin duda, si nosotros no levantamos la voz y no tomamos acción sobre ellos, esto sin duda será muy, muy complejo más adelante. Así, creo que la primera labor es nuestra, de poder tomar a nuestros niños y poder estar conversando con ellos. La verdad que a veces el deseo de superación, quizás mal enfocado en tener algo que no necesariamente es prioridad para la familia en cuanto a tecnología, vestimenta, posición, se ha perdido en la parte más importante, que es la relación. ¿Ya? Creo que la relación ha quedado en forma secundaria por
un tema de adquisición, ¿cierto? Y en esa adquisición se ha dejado lo relevante. Yo no sé ustedes, pero en nuestros hogares, en formación por lo menos, las cosas claras, la conversación firme, ¿cierto? Y en ese aspecto nunca nosotros, no creo que ustedes tengan algún tramo por eso. Yo hasta aquí no. Para nada, para nada. A mí me pegaron, yo les voy a contar una experiencia, pastor. Mi padre en la mesa, porque antiguamente yo de tener 60 años, siempre lo digo, entonces yo soy de las que había un horario para el desayuno en la mañana cuando nos íbamos a la escuela, el almuerzo a tal hora y todos sentados en la mesa. Hoy día, baja a comer, ven, ¿no? O sea, hay un desorden, no. A la hora de 11 y comía todo. Y me acuerdo que mi papá, 13 años, y me llamó la atención a mí porque yo estaba comiendo el pan sopeado en la sopa y estilaba el caldito, y me llama la atención y me dice que así una señorita no come. Y en mi casa habían pensionistas, mi papá trabajaba y en mi casa habían pensionistas, mi mamá tenía pensionistas, casa grande. Y como mi papá me llama la atención, yo lo mejor que encuentro es mirar al techo y silbar. Y mi papá tenía así una mano, yo tengo la mano gordita, dedos cortos, y él era más grande que la mía, y me llega esto aquí. Nunca más le respondí a mi papá, no me traumé, nada, o sea, nada. No era tan fuerte porque no me voló un diente, no me sacó sangre, nada, pero fue lo suficiente para decirme que él estaba, ¿no es cierto?, más que llamándome la atención, enseñándome una conducta en la mesa. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros tenemos alguna experiencia, pero ninguno es traumado, ni está traumada por eso. ¿Me entienden ustedes? Hoy día está complicada la cosa, pero eso pasa. Perdón, pastor, pero lo interrumpí Sí, para darle ese ejemplo. tienen toda libertad de dar ejemplos. Es importante porque a veces detrás de una pantalla, detrás de un micrófono, ¿cierto? La gente toma cierta opinión de los que están en pantalla. Dicen, no, si yo nunca le ocurrió, no, yo no me vieron nada, no, como que están en otra dimensión, ¿ya? No. Como que somos de otro planeta. Que la verdad es que no es así. ¿Cuándo nos recibimos por ahí una nalgada? O veíamos el cinturón y ¡ay! Alineados inmediatamente. Pero no era porque nuestros padres eran abusivos, porque eso es lo otro. No. Al contrario, era una disciplina, por lo menos personalmente, creo que 2 veces por ahí me gané unos buenos, una buena. Pero con eso uno aprende, ¿ya? Aprende a respetar y a todo lo demás. Me impresiona hoy día a los pequeños que se celebra ese tipo de malas conductas, ya de falta de respeto a la autoridad, en todo aspecto, en el lenguaje también que ocupan, en actitudes que los niños, como antes le hice la pregunta a Liana, ¿cómo absorben todo? Eh, si usted le celebra esas actitudes cuando sea pequeño, no espere que cuando sea más grande lo respete a usted y a los demás. Ojo con eso, porque estamos abriendo una puerta sin darnos cuenta para que eso nos rebote en la cara posteriormente. Y eso es súper delicado, eso creo que igual hay que entender. Mire, quiero volver a saludar en esta noche a nuestros amigos de Chile Evangélico que están retransmitiendo igual este programa. Gracias a cada uno por estar. Vamos otra vez en Nada es Imposible TV juntos compartiendo este programa, a Eliana, a Carolina, ¿cierto? A Ingrid, que están compartiendo con nosotros hoy día respecto a la educación que están recibiendo nuestros niños en los colegios. También está con nosotros, o ha estado, ¿cierto?, durante este rato, nuestros amigos de BP Televisión, perdón, si me equivoco, y Bio Bio al Día, ya que son diferentes plataformas que hoy día están con nosotros compartiendo este tremendo programa, y agradecerle a ustedes por estar junto a nosotros. Bueno, el tiempo siempre se nos va rapidito. Todavía nos quedan algunos minutos. No sé si nos pueden comentar algo más respecto a lo que está ocurriendo en la actualidad. O sea, ¿qué se nos viene para el futuro? Ya sabemos que esta lucha no para hoy día, ¿cierto? Nos quedamos aquí en el programa y aquí todos para la casa y ya listo, arreglamos esto mañana.
no. ¿Qué se nos viene hacia adelante, mi querida hermana? Bueno, yo creo que se nos viene la gran batalla. Hoy día es tiempo de organizarnos, hoy día es tiempo de informar y vuelvo a agradecerles a ustedes la preocupación de que den los espacios en este programa para que informemos a la gente, a la comunidad, a los padres y apoderados, a las abuelas, a los tíos, los jóvenes que van a ser padres prontamente, porque eh, esto viene ya con un rango de ley. La educación sexual la quieren legalizar y eso es tremendamente preocupante y depende de cada uno de nosotros y de las personas que hoy día están mirando este programa que lo van a ver. ¿Por qué es tan importante el trabajo que nosotros hagamos desde un tiempo a esta parte y desde hoy en adelante? El segundo semestre van a presentar el proyecto de ley, ¿no es cierto?, de educación sexual integral. Pero, aunque hay gente que dice, los políticos son estos, los políticos acá, o sea, todo lo malo para los políticos. Pero los políticos son los que legislan, los políticos son los que están en el Congreso. Y de ahí el trabajo importante que hacemos. Yo llevo años haciendo este trabajo sin vanagloria, que todo sea para la honra del Señor y por el bien de nuestros niños. Semana por medio yo estoy en el Congreso reuniéndome y estoy trabajando en algunas comisiones que nos han invitado, de familia, de educación, y otras más de infancia también. ¿Y por qué? Porque tenemos que ir preparando a los parlamentarios. Ustedes tienen 2 parlamentarios en la región de Puerto Montt, por ejemplo, que es el diputado Barría y el diputado, se me fue el nombre, que hoy día está en la comisión de la acusación constitucional, que también se llama Héctor. Y esos 2 parlamentarios empiezan a conversar con ellos. En Concepción tienen parlamentarios también, en Temuco, en diferentes lugares. Primero que nada, vean quiénes son sus parlamentarios. Ustedes, yo, cada uno de nosotros le entregó la confianza a un parlamentario, a una persona, para que lo represente en el Congreso. Si le entregamos la confianza, lo más lógico es que vamos y le hablemos y le digamos, ¿sabe qué más? La ESI es vulneración a la infancia y a los niños. La ESI sin los padres no tiene validez. Porque aquí yo hago un punto. En mi caso, en el caso de mi movimiento, no me niego a que haya educación sexual, porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo y decir que los padres lo hacen, porque hay padres que no lo hacen y hay padres que no están. Entonces, tiene que estar el profesor. Pero esa educación sexual, no integral, hablo de educación sexual, tiene que ser con 3 ejes fundamentales: la biología, los afectos y con los padres y apoderados. En todos los intentos que han tratado de introducir la ESI, nos han sacado. Han sacado a los padres, han sacado la biología y han sacado, ¿no es cierto?, los afectos, porque ellos lo que han proclamado es una sexualidad de pleno goce, sin responsabilidad alguna. Entonces se nos viene fuerte. Ese es el futuro que nos espera, pastor. Hay un proyecto de ley ingresado que vamos a empezar a trabajar. Yo trabajé harto en ese proyecto, que es un proyecto que resguarda el derecho preferente de los padres, pero tiene, algunos me dijeron, pero si la Constitución lo resguarda. Sí, pero no tiene sanciones para que lo incumpla. Este proyecto de ley trae sanciones. Entonces, vamos a trabajar en ese proyecto, hay que presentarlo bien a la ciudadanía. Tenemos el proyecto de José Matías, que es ideología de género ahí plena en la escuela, trae la ESI también, y estamos trabajando ya hace un año, fuimos a exponer y todo, pero hay que estar atentos. Hoy día hay un bombardeo de proyectos de ley, y no me van a creer que en todos está involucrada la infancia y la sexualidad infantil, en todos. No se queda atrás. Así que se nos viene la gran batalla, pastor, la gran batalla. Así que estamos esperando poder reunirnos, poder juntarnos, el ejército, el batallón de los papás, como dice una amiga que tengo en Canadá, porque tenemos que todos, unánimes, decir, con nuestros hijos no se metan. O sea, no es posible que se metan con nuestros hijos, no es posible que vulneren su infancia, su mente, que abusen de ello. Para mí es un abuso infantil la educación sexual integral en las formas que ellos quieren implementarlo. Desde primera infancia, sin nosotros, sin la biología,
solo ligada al género y no puede ser. Así que esa es mi opinión, pastor y querida Eliana, que nos preparemos, que nos empoderemos en la defensa de nuestros niños y que tomemos los espacios de privilegio. Si no los tomamos, le vamos a dejar el camino libre a las personas que quieren que todo esto avance, porque hay personas que quieren que esto avance, hay mamás progresistas que quieren que esto avance, hay profesores en la escuela, profesores que están ahí. O sea, las disidencias sexuales están repartidas por todas partes, en todos los ministerios y en la educación. Más en la educación, porque es ahí donde han introducido todo esto, porque es ahí donde piden a los niños fuera de su hogar, lejos de sus padres, lejos de los resguardos. Así que no son buenas noticias, pastor ni Eliana, pero como dije en la charla, aunque se asusten, queden preocupados, pero ahora viene el ocuparse y el cumplir con lo nuestro. Así es, aquí, bueno, después seguimos con Eliana y terminamos con Carolina. Dice Gina Vargas que ella tenía 2 hijos, 2 alumnos de colegio laico en Puerto Montt y colegio Copago, y habla de la normalización ideológica que tenían, del punto de vista que cuando presentaba su posición su hija, el 99% del curso se le iba encima, incluyendo, ¿cierto?, las tías. Aunque fue una etapa dura, dice, pero defendió su fe y su postura. Esa defensa, y hacia allá va mi pregunta, esa defensa del niño o del joven, requiere obviamente el apoyo detrás primero de los padres, ¿cierto? Y efectivamente creo yo también de que este tipo de talleres se puedan abrir en las diferentes denominaciones, en las iglesias, que no solamente vamos a ir a cantar, a hacer compartir, sino que al final igual se dan este tipo de cosas. Su comentario, Eliana, para ir cerrando estos temas del día de hoy. Ay, súper importante, Luis, lo que tú dices. Es importante la ayuda de los padres en esto, que se sientan involucrados. Como Carolina lo dice también, o sea, damos gracias a Dios por Ingrid y por Carolina, porque han sido mujeres muy valientes. Sabemos que no ha sido fácil todo eso. Hay situaciones en la interna que nosotros no conocemos y que seguramente les ha tocado vivir duro. Y a muchos padres también. Entonces es súper importante lo que decíamos recién, preparar a los padres. Preparar a los padres. Si los padres no se sienten preparados, pidan. Porque hay gente preparada dentro de la iglesia que puede compartir escuela de padres, herramientas para enseñar sexualidad. Nosotros mismos hemos estado haciendo una serie de talleres en este tiempo, enseñándoles a la escuela, a las maestras de escuela dominical, a los padres que queremos enseñarles también las etapas, cómo se viven, cómo pueden hablar con los niños. Y es súper importante porque para impedir que otros le corran el umbral de los niños. Cuando a un niño se le ha corrido el umbral de sexualidad, del goce, del placer sexual, antes de tiempo, en la vida adulta, ¿qué le va a quedar? El vacío, la frustración, porque ya lo probó todo. Entonces, es súper importante el rol de los padres. Si los padres no se sienten capacitados, pidan ayuda. Hay gente preparada. Nosotros hemos estado en eso apoyando desde otra mirada. Quizás Ingrid y Carolina, ellas están en el frente de batalla directamente, pero nosotros hemos estado trabajando, preparando a la iglesia para que ellos puedan el día de mañana manejarse en temas de educación sexual frente a sus hijos, con una mirada valórica. Eso. Perfecto. Ana Carolina, cuéntenos de su experiencia. Así es, bueno, yo decirles que siempre también digo en las charlas a los pastores, a los hermanos, que las iglesias tienen que adoctrinar a los niños en la palabra de Dios. Las iglesias no pueden ser meras guarderías mientras están todos los papás adorando en el culto y los niños juegan en una sala. No, los niños tienen que ser instruidos en la palabra de Dios desde pequeños. Y otra cosa importante, en una de las charlas que yo di, un apoderado, que era hermano cristiano, me dijo: hermana, ¿qué pasa si toda la gente saca a los niños del colegio y hace clases en casa? ¿Cómo vamos a enfrentar esto dentro de los colegios? Bueno,
yo eso lo he estado pensando muchísimo. Y primero, la responsabilidad de hacer frente a estas ideologías no es de los niños, es de nosotros los padres. Y si nosotros los padres no somos capaces de ir al colegio a presentar una carta de objeción de conciencia para resguardar a los niños no tienen la posibilidad de hacerle frente a esto, van a ser intervenidos. Una vez que están más grandes, por supuesto, es distinto. Los adolescentes hay que instruirlos para que ellos también sean parte de este ejército, porque cuando entran a la universidad, muchos de los jóvenes nuestros, de nuestras iglesias, finalmente hasta salen de la iglesia, no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente perversa en las universidades, por lo tanto tenemos que prepararlos a ese momento. Y otra cosa importantísima, no podemos nosotros correr el umbral, como decía Eliana, de nuestros niños. Ojo, si a los niños se les va a dar información que sea de acuerdo a su edad y de acuerdo a la capacidad que cada niño tiene para ingresar a su mente, ¿cierto?, para procesar la información, porque yo he estado lamentablemente detectando algunas iglesias que están entregando información de educación sexual a los niños a edad que no corresponden. Entonces, los estamos librando de que, y la batalla es que no se la entreguen en el colegio, pero se la estamos dando en un lugar donde deberían estar seguros y no tenerla. Entonces, ojo con eso también. Los niños tienen ciertas etapas y ciertas edades que nosotros debemos resguardar y no permitir que se le ingrese información que los va lamentablemente a desproteger, porque un niño, mientras más información de sexualidad tenga, más normaliza conductas que a su edad no son normales. Por lo tanto, cuando un adulto quiera intervenirlos, quiera agredirlos o abusarlos, muchas veces ni siquiera se van a dar cuenta. Así que, por favor, a todos los papás y mamás que nos están viendo, necesitamos que cada uno de ustedes levante la voz, levante en redes sociales, sea capaz de en el WhatsApp del curso poner información. Se va a encontrar con gente que va a estar en contra, si eso es lógico. Esta gente es muy expresiva, ellos son muy agresivos. Bueno, tendremos que llevarnos el chaparrón de agua nosotros, pero de alguna manera, ¿cierto?, tenemos que resguardar a nuestros pequeños hijos. Así que Dios nos dé sabiduría a todos, Dios abra los ojos y despierte, ¿cierto?, los entendimientos de los hermanos, porque aquí la batalla principal es del mundo cristiano, ya que quieren destruir los principios, los valores bíblicos que estamos en esta sociedad ya acostumbrados. Nosotros somos una cultura judeo-cristiana que ha regido nuestro país y que lamentablemente quieren destruir. Y ojo con el nuevo proceso constitucional que se está viviendo. Hay un afán tan grande de sacar a los padres, ¿cierto?, de juego, que lamentablemente el borde número 9 de estos 12 bordes que se entregaron no deja a los padres dentro, los sacó, le da la libertad o la amplitud a la familia para decidir, y nos deja con un absurdo en realidad, porque no puede ser que uno pueda elegir el colegio o la educación de nuestros hijos con respecto a qué, con respecto a lo que el gobierno va a entregar, el abanico que el gobierno nos va a proporcionar. No, por ningún motivo. Nosotros tenemos que mantener nuestro derecho y deber preferente a educar a nuestros hijos de parte de los padres, no de la familia, y a educar. Eso es lo principal. Nosotros somos quienes educamos a nuestros hijos. Después vendrá el colegio, ¿cierto?, con información de ciencia y de otras cosas. Yo ahí estoy un poquito, no concuerdo mucho con el tema de que se entregue educación sexual en los colegios, porque primero no tenemos expertos de educación sexual. Lo que van a hacer siempre es llevarlo hacia la intervención de la distorsión de lo que es sano para nuestros pequeños hijos. Así que el Señor nos ayude a seguir dando esta batalla, porque lo que se viene ahora, como decía Ingrid, el segundo semestre va a ser mucho más fuerte. Pero yo creo que de verdad nuestros parlamentarios, si nosotros nos hacemos la pega de ir a hablar con ellos, escribirle y hacer todo lo que tenemos que hacer, van a entender que esto es perjudicial para nuestros hijos y que tienen que rechazar cualquier cosa que tenga que ver con la hipersexualización, que son el tema principal, finalmente, de fondo de todos estos proyectos que se están entregando, Pastor. Así es. Bueno, tenemos que actuar, pasar de la letanía, ¿cierto?, a la acción. Somos buenos a veces, la iglesia va a decir que hay guerreros, ¿cierto? Yo sé que nos estaban viendo de diferentes lados, no solamente gente en la iglesia, y ellos escuchaban esa expresión. Y también hay que, como se dice en Chile, hay que aleonarse, hay que levantarse por el futuro de nuestros pequeños, a quien amamos tanto, y que sin duda hay que estar no solamente en la casa con ellos, sino en todo su desarrollo.
Bueno, mis queridas invitadas en esta jornada, quiero agradecerle a cada uno de ustedes, a los medios que han estado con nosotros, transmitiendo junto a No Te Detengas TV, repito, sobre Chile Evangélico, ¿cierto? Bio Bio al Día, BP Televisión, que cada uno de ellos ha estado compartiendo esta transmisión. Ustedes también, ¿cierto?, sobre diferentes plataformas. Comentarles también que si no se sienten capacitados y no tienen el conocimiento, porque nosotros no lo tenemos, ahí está Ingrid, está Carolina, está Eliana, ¿cierto? Puede contactarla, si no sabe su teléfono a través de nosotros, para que puedan estar desarrollando apoyos, charlas, conferencias, ¿cierto? Y seguir adelante en este proyecto. Para cerrar, Ingrid nos contaba una muy linda noticia al principio de un trabajo que se va a realizar en Temuco, y para ir cerrando, y obviamente le voy a dar paso a cada una para que se despida. Cuéntanos, Ingrid, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en Temuco? ¿Qué puerta se está abriendo para seguir desarrollando todo este hermoso trabajo de concientizar y poder dar a conocer una verdad tan linda como es la educación verdadera en nuestros niños de sexualidad? Bueno, mire, este es un trabajo que se viene haciendo hace 2 años en la Universidad de la Frontera. Existe Mujeres y Equidad de Género, que son, perdón, profesoras. Puerto Montt me resfrió. Son profesoras que trabajan escondidas o camufladamente rescatando a niñas que van a abortar. Entonces empezó a trabajar en el plan de equidad de género por 4 años. Y ellas me invitaron a participar y yo estuve con el rector, el rector Heber. Estuve en una reunión hace 2 años y él me dijo, me interesa mucho su trabajo y me gustaría que usted pudiera colaborar. No hay problema. Que pudiera colaborar con la carrera de pedagogía. Y hoy día se concretó, porque me invitaron a trabajar y estuve en la primera reunión con las decanas de la carrera de pedagogía en general básica. Y yo considero que esto es un regalo del cielo, porque con el progresismo que hoy existe, poder trabajar con la carrera de pedagogía en educación general básica el segundo año es mostrarle el peligro de la vulneración infantil relacionado a la educación sexual integral, o sea, la ESI. Entonces, tenemos un trabajo ahí que le vamos a pedirle dirección al Señor, hay que estudiar, hay que ir muy preparada, llevar casos, lo que más me pidieron, casos de vulneración, porque uno tiene que llegar a justificar por qué dice que la ESI no es buena, por qué dice que la ESI vulnera la inocencia de los niños. O sea, no es decir por decir, sino que hay que también informar y lo otro llevar una propuesta. Así que vamos a empezar a trabajar en eso, Pastor, Eliana, Carolina, y estamos contentas por eso. Excelente, muy bien. ¿Ves? Van abriéndose puertas también para poder compartir en otros lugares, que es muy, muy importante. Sí. Bueno, el tiempo se nos va, ¿cierto? Ya ha pasado más de 1 hora y media, hemos estado hablando de este tema. Vuelvo a decir, no va a ser la última vez. Vamos a dejar que se recuperen de sus gargantas también. Sí, también gracias. nos el fin de semana, está muy, muy helado y muy viento acá. Pero bueno, Sí. estamos al pie del cañón. De parte del canal Nada es Imposible TV y el programa Nada es Imposible, agradecerle a todos ustedes los que nos han visto y han seguido este programa o estos programas. Compártanlo, ¿cierto? Sigan ahí conversando con sus familias y pudiendo tener a la mesa una conversación muy de buen nivel, ¿cierto? Con sus hijos, ¿ya? Poder incluirles, poder conversar. Les dejo la pantalla para despedirnos en esta noche, cada uno de ustedes. No sé, Ingrid, Liana, Carolina. No, solo un cariñoso saludo, muchas gracias por la invitación, de verdad, de nuevo los felicito por esta instancia. Son espacios que tenemos que abrirlos. Hablar de estos temas es hablar de lo más preciado que tenemos. La infancia, nuestros hijos merecen toda nuestra atención y todo nuestro recuerdo. Así que yo un afectuoso saludo a ustedes, a quienes están detrás de cámara también,
¿no es cierto?, regulando sonido y toda la imagen. Y le agradecemos, y a las personas que nos están acompañando, que van a ver el programa por todas las plataformas, gracias de verdad por estar atentos, y nos ofrecemos, o sea, voy a hablar en nombre de las dos, pero Carolina igual va a hablar, o sea, si necesitan algo, un Zoom, si necesitan que vamos a estar con ustedes, pastores o en iglesia, en esto estamos. Para nosotros esta es nuestra causa, que nos motiva, y nada, si necesitan nuestros contactos, el pastor o Eliana los tiene, y dispuestas a seguir en esto, porque esta es la preparación para la gran batalla. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias a ti. ¿Eliana? Feliz poder compartir la información con dos mujeres que han dado la batalla fuertemente en el país. Orgullosas también de poder estar en esto, que no es fácil, pero confiamos que el Señor guía. Así que deseo de todo corazón que siga dando sabiduría en todo esto, quienes estamos involucrados, que le siga dando sabiduría a los padres también, que abra su entendimiento en este tiempo de la gravedad que es esto, que ese entendimiento se traduzca en discernimiento también, que el Señor nos ayude en esto, que Él puede cambiar de la noche a la mañana toda esta situación, pero necesitamos estar ahí, necesitamos estar defendiendo la generación de hoy, los niños de hoy, que van a ser la generación de mañana también. Así que eso, muchas gracias, Luis, ha sido un placer de nuevamente estar compartiendo contigo, así que un saludo afectuoso a la Ingrid y Carolina. Gracias, Eliana. La motita, para que conozcan. Bueno, doña Carolina, para cerrar el programa el día de hoy. Agradecida del Señor de estas instancias que tenemos de poder compartir, de que esta pandemia tan terrible nos haya dejado, ¿cierto?, esta maravilla de la comunicación, de estando tan lejos, pudiendo juntarnos, ¿cierto?, y hablar de estos temas tan importantes y poder difundir la información a través de estos canales. Y recordarles solamente a los papás que existe una carta de objeción de conciencia de padre, apoderado y alumno que usted puede presentar en el colegio, y de alguna manera esa carta puede resguardar a sus hijos. Y que no hay todavía una ley de educación sexual integral. Ojo, no existe en Chile, por lo tanto usted todavía puede oponerse, todavía tiene su derecho y deber preferente de educar a sus hijos. Así que tomémonos firme de esta Constitución que nos ampara y sigamos dando la batalla, y vamos viendo al Señor cómo va abriendo las puertas, y vamos viendo lo que viene más adelante. Pero hasta el momento seguimos batallando, y que Dios bendiga este canal y Dios bendiga a todas aquellas personas que están a través de la pantalla ayudándonos a compartir, poniendo sus mensajes de apoyo, y seguimos trabajando en lo que el Señor quiera ponernos, porque para eso nos mandó en este tiempo a la tierra. Ojo, si usted vive en esta era que el Señor lo permitió, es porque usted también tiene algo importante que hacer en esta tierra. No tan solo nosotras, no tan solo las que estamos aquí a través de las pantallas, sino que usted en los colegios de sus hijos, poniendo un me gusta, compartiendo el programa, difundiendo la información, también es parte de este ejército que está dando esta batalla por nuestros hijos y por los valores y principios cristianos, pastor. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por estar con nosotros y también por estar juntos una vez más. Siempre va a estar las pantallas abiertas para poder hacer otro programa, ¿cierto? Y seguir conversando de lo que está ocurriendo, igual lo que está pasando en las diferentes partes de nuestro país. No se quede sin hacer nada, sea un actor, porque la historia no solo la escriben, ¿cierto?, los historiadores, sino cada uno de nosotros escribimos nuestra propia historia con nuestros hijos, con nuestra familia. Como siempre decimos, cuando para el hombre las cosas no son posibles, para Dios nada es imposible. Amén. Ese es el nombre de nuestro programa. Así que un abrazo, que la pasen bien, que tengan una linda semana, y fuerza y adelante, que todo es posible. Gracias a cada uno. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. No te detengas, TV y a los demás. Gracias.